Amén, amados hermanos, bendiciones. Qué bueno estar conectado una vez más para poder estudiar la palabra del Señor, la rica y preciosa palabra de Dios que el rey escribió, ¿verdad? Que es más dulce que la miel y que la que destila del panal, la palabra del Señor. Así que vamos a estar hoy día aquí nuevamente en Efesios, capítulo 5 ahora, ¿ya? Así que voy a leer algunos versos de acá. El capítulo 5, verso 1, cuando dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz. En el Señor andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu en todo bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Padre querido, gracias por poder abrir tu escritura, leer tu palabra. Dios, honramos tu nombre y confesamos tu gloria maravillosa. Y suplicamos, Padre, que tú puedas guiarnos, inspirarnos en todo para la gloria de tu nombre. Te amamos, anhelamos ser edificados en nuestra santísima fe, anhelamos ser guiados e inspirados por usted en toda buena obra, Padre, de tal manera de ser fundamentados, edificados, corregidos, Señor, también a través de esta palabra maravillosa. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pablo entonces nos habló la semana pasada, al estudiar nosotros obviamente, de esta nueva vida, ¿no es cierto?, en Cristo, que para eso hay que despojarse de la vieja naturaleza, del viejo hombre, renovarse en el espíritu de la mente y vestirse del nuevo hombre creado en justicia y santidad de la verdad. Y nos habló de las situaciones de la gente y cómo nosotros debemos sacar cosas como la mentira, como la ira, ¿verdad? El robar, el hurtar, que no haya palabras corrompidas. Y aquí Pablo nos da el más alto, creo yo, nivel que debe tener un cristiano cuando dice sed. Este sed es un imperativo, no es una sugerencia, no, es un imperativo, es una orden. Los cristianos somos llamados a esto. ¿A qué somos llamados? A ser imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros, si somos cristianos, si amamos verdaderamente a Dios, es porque a Él lo admiramos. Jesús es nuestro máximo ejemplo en todo, en todo, en todo, en todo. Por eso Pedro dice que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Eso dice el apóstol Pedro, ¿ya? Entonces, un cristiano debe constituirse en imitador de Dios, imitador de Cristo, imitador de Jesús. Debe preguntarse constantemente: ¿y cómo el Señor anduvo? ¿Qué hizo el Señor? Uno debe preguntarse eso, ¿verdad? Porque Juan también lo dice en su primera carta, capítulo 2, si no me equivoco, el verso 6, cuando él dice, aquel que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, para andar como él anduvo, debo preguntarme, ¿cómo anduvo el Señor? La Biblia dice que Jesús anduvo haciendo bienes. La Escritura dice que Jesús anduvo en santidad, en pureza, que Él fue tentado en todo, pero no pecó jamás. La Escritura dice que Jesús estuvo en humildad, que Jesús estuvo sirviendo, que Jesús estuvo amando, que Jesús estuvo sanando, que Jesús estuvo en obediencia y vivió para obedecer al Padre hasta el final. Entonces, ¿cómo debe vivir un cristiano? De la misma manera. Se puede ser imitadores de Dios como hijos amados. Y un punto principal quizás aborde el apóstol en esta imitación de Cristo es: y andad en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. O sea,
Una persona cristiana, y el Señor lo dijo con absoluta claridad, ahí en el libro de Juan: en esto conocerán todo que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. El amor debe ser una realidad en el corazón de un cristiano. Antes no tenía la capacidad de amar, pero cuando Cristo vino a mi corazón y envió su Espíritu a mi corazón más bien, entonces el Espíritu dice que derramó su amor en nuestra vida. Eso lo dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y si usted piensa cuál es la vida cristiana y cómo florece, digamos, qué fruto hay, tiene que ir al libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, cuando dice: más el fruto del Espíritu es amor. Entonces, debemos convertirnos en personas, hermanos, que andemos en amor, porque el Señor nos amó. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, dice el apóstol Juan. Pero también dice que mi amor a Dios es tan real como sea mi amor a mi prójimo, como sea mi amor a mi hermano. En amor, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. O sea, el Señor no tiene un amor sentimental, porque a veces confundimos eso. Pensamos que el amor son sentimientos, y los sentimientos van y vienen. Pero en resumidas cuentas, el amor está más conectado con nuestra voluntad que con nuestro sentimiento, porque yo determino y decido hacer el bien a mi prójimo. No siempre lo siento, pero puedo determinar conforme a la Escritura, alinearme con la palabra y querer el bien de esas personas que quizás en un momento aún me puedan hacer mal. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Jesús tomó una decisión de amarnos hasta el final. Nos amó hasta el fin. Y lo demostró muriendo por nosotros en la cruz. Muriendo por nosotros. Hay algunos que dicen que Dios no nos... Está mal decir que Dios ama. Y la Escritura dice ahí, Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y algo que constantemente ha estado estos meses a mí dando ahí fuerte es cuando dice el apóstol Juan también en Primera de Juan capítulo 3, cuando con admiración o no, con exclamación, él dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Ese amor que entregó Jesús en la cruz, ese amor que se evidenció en la cruz por nosotros, hermanos, dice que permitió que ese sacrificio fuera una ofrenda agradable delante del Señor. Subió como un incienso aromático, como cuando en el Antiguo Testamento sabían que sacrificaban animales y creían por la fe que Dios los aceptaba. Aquí el Cordero de Dios, sacrificado por nosotros en la cruz, subió como un incienso aromático ese sacrificio y fue acepto para todos nosotros. Ahora, cuando entendemos esta verdad, cuando entendemos esto del amor de Dios y ser imitadores de Él, nosotros le amamos a Él, repito, como dice el apóstol Juan, porque Él nos amó primero. Es decir, una persona que se encuentra o es encontrada por el amor de Dios, experimenta el amor de Dios, lo natural es que quiera amar a Dios. Y ese amar a Dios significa entonces que eso le da fuerza. Yo pienso que la gracia es eso, encontrar que Dios le da lo que usted no merece, pero usted es tan impactado por eso que dice: yo ahora quiero cambiar totalmente de vida. Por eso Pablo dice acá, el verso 3, pero fornicación ya es más que relaciones sexuales antes del matrimonio, ya tiene que ver con inmundicia. Al lado está aparejada la palabra y toda inmundicia. Pero no solamente habla del término de la sexualidad, sino la avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación aparecen en un mundo, hermano, con mucho caos, con muchas situaciones y con mucha inmoralidad. Especialmente en Éfeso también había mucha inmoralidad. Los griegos no tenían muchas complicaciones en esto. De partida,
el templo, ¿no es cierto?, de Diana, diosa de los Efesios. Dice que tenía, hermanos, todo un séquito de prostitutas cultuales. O sea, ese templo se edificó a través de la práctica de la prostitución, que eran sacerdotisas, pero en resumidas cuentas eran prostitutas sagradas. Por eso Diana, ¿no es cierto?, está ahí y es la diosa de la fertilidad, una ídolo, ¿no es cierto?, consagrado, reconocido por el tema de la sexualidad. Ahora, pero la fornicación y toda inmundicia o avaricia, dice ahora que a los que amamos a Dios, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Hay cosas que pueden suceder afuera, pero que no deberían suceder adentro, ¿verdad? Por eso Pablo se impresiona cuando también los griegos ahí de, ¿cómo se llama?, de Corinto, y aparece la situación donde un hombre parece que tiene relaciones sexuales con su madrastra, y Pablo queda impresionado y dice, oye, estos pecados ni siquiera ocurren fuera, hay que sacar a ese perverso entre vosotros. Entonces fuerte lo que dice el apóstol, pero es la realidad de lo que debe ser la iglesia del Señor. Fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos. Entonces alguien puede decir, bueno, yo no tengo eso, gloria a Dios, y gloria a Dios que no lo tenga. Pero Pablo va más allá, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Ya? ¿Cómo ocupamos nuestra lengua, hermano? ¿Cómo ocupamos nuestro lenguaje? ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay en esa parte de nuestra vida? ¿Será que nuestras palabras siempre están sazonadas con sal, como dice el apóstol? ¿Será que siempre, hermanos, nosotros estamos entregados, ¿no es cierto?, a que nuestra boca, ¿no es cierto?, solo glorifique a Dios, solo glorifique al Señor. Entonces eso es muy importante, que estas palabras no estén en nosotros, ¿no es cierto? Entonces, pero fornicación, dije, fornei, una amplia palabra que describe pecado sexual. La inmundicia, otra palabra amplia para comportamiento moral sucio, especialmente también en el sentido sexual. Necedades, el cual tiene por mucho el mismo sentido que inmundicia. Truhanerías, el cual tiene la idea de humor sexual, sucio, inapropiado. Nosotros hablamos a veces de doble sentido, ¿verdad? Hemos quedado impresionados a veces con humoristas, especialmente a veces damas, con un tema tan fuerte en esto que es casi imposible, o sea, es imposible que un cristiano pueda estarlos escuchando y reírse de las perversidades que hablan, ¿ya? Entonces, nosotros entonces, hermanos, debemos salir de ahí, ¿no es cierto? Nosotros no compartir, ¿no es cierto?, como conviene a santo, ni palabras deshonestas, ni sedas, ni troganerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Amén. Gracias, acciones de gracia. El tipo de comportamiento que Pablo dice que no conviene a los santos era por mucho aprobado en la cultura. O sea, la cultura puede decir algo, lo que está en boga, ¿verdad? Que la gente lo toma por bien. Pero si la Biblia dice que no, un cristiano dice no. ¿Ya? Nuestro punto no es la cultura, no es la sociedad. Lo que impacta a un cristiano es la palabra de Dios, lo que Dios dice. ¿Ya? Entonces, este pecado, ¿no sé, todo esto énfasis en las sexualidades desmedidas o pecados sexuales eran apropiados a la cultura de los días de Pablo, ¿ya? Y especialmente, como dije, Éfeso, ¿no es cierto? Pero no necesariamente, o no necesariamente, sino que totalmente no es para los cristianos, ¿ya? Entonces, nosotros debemos purificar nuestra vida, mantenernos lejos de esto. Entonces también habla Pablo de la avaricia, el deseo de tener algo que no nos pertenece, y el hablar deshonestamente ha conducido mal a las personas. Nosotros debemos hablar bien, ¿ya? Bien, bien.
Las palabras deshonestas, hermano, quiere decir el cual, ¿no es cierto?, puede cambiar rápidamente sus palabras. A veces nosotros escuchamos, por ejemplo, a los políticos que encontramos que no tienen asidero sus palabras. Es tan liviana la palabra hoy día, tan liviana. Mi amado suegro dice que en el campo, en los tiempos que él vivía ahí, era solamente dar la palabra y una extensión de mano. Era suficiente, suficiente para él. Pero tristemente, hermanos, las palabras hoy día no valen mucho en mucha gente. Pero sí debe haber en un cristiano, debe haber una constante acción de gracia por todo lo que Dios nos da, por todo lo que Dios nos entrega. Aún en medio de la dificultad, aún en medio del conflicto, debemos dar gracia. Por eso Job dijo, hoy recibiremos de Dios solamente lo bueno y lo malo no. Él dice, también vamos a recibir algunas cosas que pareciera que no son tan buenas para nuestra vida. También lo vamos a hacer. Porque un cristiano debe dar gracias. Después dice Pablo, me parece que en Tesalonicense, dice, da gracias en todo. Y también dice por todo, creo, en otra parte. Entonces, la acción de gracia debe estar en nuestra vida. Cuando hay acción de gracia, después va a haber alabanza. Y cuando hay alabanza, hay libertad en el Señor. Porque Dios, de acuerdo al Salmo 22, creo que es, dice el verso 3, habita o se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Ahora, Pablo nos va a dar la razón de por qué un cristiano debe apartarse de todo, dice. Verso 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario. Cuando habla de esto no habla de que cayó en esa situación la persona, sino que practica eso, ¿ya? Porque sabéis que esto, que ningún fornicario, nos da la idea, ¿no es cierto?, una persona que practica ser un fornicario, o inmundo, o avaro, ¿ya? Y el avaro, me parece que ahí lo conecta con que es idólatra, ¿verdad? Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios y hace una separación. Entonces tendremos que tener cuidado, tenemos que mirar que yo no vaya a estar en eso, que no vaya a ser que la muerte me encuentre en alguna de estos puntos o la venida del Señor como esperamos nosotros, porque la Escritura lo dice con claridad acá, que ninguno fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, esta carta no está escrita, no es una carta evangelística, es una carta a la iglesia que recibe revelación. Entonces, ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Creo que no hay que decir mucho acerca de eso. Es claro para mí todo, ¿ya? Es muy clarito lo que dice la palabra del Señor. Porque el reino, hermanos, si el reino está en nosotros, si nosotros hemos asumido el reino, tenemos el reino en nuestra vida, hermanos amados, el reino trae transformaciones, trae cambios. Me gusta pensar así que el reino se cree, se predica, ¿no es cierto? Y se muestra, se ve, ¿ya? Cuando Juan el Bautista envía a los discípulos donde el Maestro, donde Jesús, y le dice, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Jesús no le da mayores cosas, le dice, oye, miren, empieza a sanar gente, empieza a liberar y empieza a sanar enfermos y a liberar endemoniados y está predicando el Evangelio. Entonces vayan y díganle a Juan, el Evangelio es anunciado a los pobres y los enfermos son sanados, los endemoniados son liberados. O sea, el Evangelio, hermanos, se escucha y se ve. ¿Se ve dónde? En los cristianos. Tienen que verse los cristianos. ¿Y cómo se ven los cristianos, pastor? Con vidas transformadas, con vidas cambiadas. Si no hay cambio, yo dudo que haya evangelio, porque el evangelio produce cambio. El evangelio es poder de Dios para cambiar, para transformar. Cuando el evangelio llega, cuando una persona se entrega de verdad al Señor y permanece en Cristo, porque hay que permanecer en Cristo. Porque Jesús lo dijo, si alguno no permanece en mí es sacado, echado fuera. Pero si el evangelio, usted permanece en Cristo, yo permanezco en Cristo, van a haber frutos permanentes, van a haber cambios permanentes en mi vida. Claro que sí. No es, hermano, no, es que voy a la iglesia. No se trata de ir a la iglesia, se trata si el reino está en su vida. El reino significa autoridad, gobierno. Eso es el reino de Dios, ¿ya?
Y Pablo lo dice acá entonces, hermano amado, que el que está practicando, ¿no es cierto?, está mal, está lejos, no está en el reino, ¿ya? Pablo dice acá, hermanos, entonces, que este avaro, que es idólatra, significa que es, hay una sutileza ahí, ¿no es cierto?, de la idolatría, porque el tema de las posesiones y todo ese asunto, hermanos amados, de querer tener más y más y más, está influido por como dice Jesús, lo dijo, ¿no es cierto?, por mamón, ¿ya? Por no podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas son una complicación a veces en la vida de los creyentes también, ¿ya? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, tengan cuidado, lo que están escuchando. La gracia es maravillosa, la gracia es extraordinaria, yo me deleito en la gracia. Pero la gracia tiene que conducirte a un cambio de vida. La gracia tiene que llevarnos a una transformación plena en nuestros corazones. La gracia tiene que hacernos conscientes del precio tan grande pagado por mí en la cruz. Y debe permitirme, no sé, o darme la fuerza para decir, yo no voy a estar en esto. Pero hay gente, hermanos, y hay palabras hoy día. Y yo digo que hay que fijarse bien lo que escucha usted a veces a través de las redes sociales, a través del internet, como este mismo mensaje. Usted tiene que filtrarlo y decir, este pastor está hablando por la palabra o no. ¿Hay espíritu en él o no? Tiene que saberlo. ¿Por qué? Porque el apóstol dice, nadie os engañe con palabras vanas. ¿Y quién iba a estar engañando a la iglesia? No iba a ser una persona de un culto de Diana, Dios a los Efesios. No, iba a venir gente dentro de la propia iglesia con un mensaje diferente. Y algunos dicen que como Pablo predicaba la gracia de Dios, entonces decía que Dios glorificado en perdonarnos y toda la historia. Y entonces algunos decían, bueno, si Dios le gusta dar gracia, pequemos para que haya más gracia. Pero no, eso es una falsedad terrible. La persona que es consciente de la gracia de Dios, esa persona ya no quiere pecar, porque conoce que era totalmente indigno de que Dios le perdonara, que Dios le transformara, que Dios le cambiara. Pero Dios vino a su corazón, le dio perdón, le dio vida eterna, le dio una vida totalmente nueva. Le dio paz a su vida, le dio, hermano, vigor a su alma, le da esperanza, derramó amor. Tantas cosas que vinieron cuando Cristo vino a mi corazón, como cantábamos antiguamente. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor. Eso es. Entonces, cuando usted sabe esto, no puede ser engañado. Usted no quiere el error, usted no quiere el engaño, porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Habla de los hijos de desobediencia. ¿Ya? Hijo de desobediencia. Si es hijo, es porque ha nacido de nuevo, ¿no? ¿Ya? Y se asemeja a aquellos que no conocen al Señor, porque los que conocemos a Cristo, dice Pablo en Timoteo, por ahí, segunda de Timoteo, ¿ya? Que tiene este sello, que el que está en el Señor tiene un sello. ¿Y cuál es ese sello? Santidad, Señor, apartados para la gloria de Dios, ¿ya? Apartados para el Señor, apartados para su honra, para su gloria, para su honor y su alabanza, amén. Eso es, entonces uno debe, hermanos amados, vivir para la gloria del Señor y no ser engañados, ¿no es cierto? Apártase de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Ese es el sello de Dios. El sello de Dios dice, apártese de iniquidad, santifíquese,
santifíquese. Deje el pecado, deje la inmundicia. Deje todo aquello que para el mundo es normal. Hay tantas cosas que son normales para el mundo. Como decía un pastor, apellido Sierra, creo que es español, y él decía, bueno, es para el mundo quizás normal algunas cosas, pero no para la iglesia. Para el mundo es normal drogarse, pero la iglesia no. Para el mundo puede ser normal, él decía, mostrarse poca ropa en las redes sociales, pero para la iglesia no. Para el mundo es normal la irreverencia, para la iglesia no. Un montón de cosas que es diferente porque somos la iglesia del Señor, somos el pueblo de Dios, somos los hijos amados de nuestro amado Rey y Señor. Amén. Vamos a dejar acá esta meditación orando a Dios. Padre querido, muchísimas gracias por poder compartir con mis hermanos esta palabra, Señor, tan demandante para nuestras vidas. No queremos ser engañados por palabras vanas, Señor, porque no queremos estar bajo tu ira. Queremos estar bajo tu gracia, bajo tu bondad, bajo tu amor y tu misericordia. Ayúdanos a vivir para ti, a estar entregados, Señor. Hay una demanda fuerte, creo yo, Padre, a través de todas las circunstancias que nos toca vivir. Una demanda de vivir entregados totalmente a ti. Ruego que tu gracia nos asista, ruego que tu poder nos cubra y podamos avanzar y motivarnos cada día más y más para tu gloria y tu honra. Te amamos, Dios, y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un fuerte abrazo, amados hermanos, amigos que se conectan con esta enseñanza. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén.